Homo Resonans, una investigación sobre la física de la intuición y la arquitectura de la certeza. Prólogo, el diagnóstico de la disonancia. La era moderna sufre de una patología silenciosa, una agnosia axiológica, la incapacidad de percibir el valor y la verdad intrínsecos de la realidad. Hemos construido una civilización que glorifica el transceptor, el cerebro lógico, hasta el punto de la tiranía, creando un ser humano brillante en su capacidad de cálculo pero trágicamente sordo a la música del universo. Vivimos en la era del dato, ahogados en información pero sedientos de conocimiento. Esta obra es el diagnóstico de esa sordera y el manual para recuperar la audición. Postula que la intuición no es un susurro místico ni un algoritmo oculto, sino la percepción más clara y fundamental de la que somos capaces, la resonancia directa con el tejido de la realidad. Y esta percepción tiene una anatomía, una física y una disciplina. Bienvenidos a la arquitectura de la certeza. Parte I, el callejón sin salida del pensamiento moderno. Capítulo 1, la ilusión de la lógica pura y el error de categoría. Este capítulo realiza una deconstrucción forense del paradigma neurocéntrico y computacional de la mente. Se analiza en profundidad el problema difícil de la conciencia de David Chalmers y el experimento mental de la habitación china de John Searle, presentándolos no como meras objeciones filosóficas, sino como pruebas irrefutables de que el modelo actual comete un error de categoría fundamental. Confunde el procesamiento de información con la experiencia del conocimiento. Argumentamos que la explicación de la intuición como un procesamiento inconsciente de datos es una tautología que no explica nada, es el intento del transceptor por describir una función que opera fuera de su dominio, como un programa de 2 dimensiones intentando describir un objeto tridimensional. Capítulo 2. La gran fractura cartesiana y la devaluación de la experiencia somática. Un análisis histórico-filosófico profundo de cómo la estricta división de René Descartes entre res cogitans, la sustancia pensante, y res extensa, la sustancia material, fracturó la concepción occidental del ser humano. Esta división no fue un mero ajuste filosófico, fue el acto que devaluó el cuerpo a una simple máquina y con ello, desterró la sabiduría somática, los sentimientos del cuerpo, al reino de lo irracional y poco fiable. Diagnosticamos la condición moderna como una hipertrofia del transceptor, un estado en el que la mente lógica, aislada y ensordecida por su propio bucle de retroalimentación, suprime activamente las señales coherentes del sistema. La ansiedad, la parálisis por análisis y la crisis de significado no son fallos de la mente, sino las consecuencias inevitables de su dominio desequilibrado y su desconexión de su fuente de valor. Parte 2. La arquitectura de la gnosis. Capítulo 3. El resonador axiológico, física y biología del órgano de la percepción. La piedra angular científica de la obra. Un análisis exhaustivo del corazón no como bomba, sino como el centro de procesamiento de información y percepción más potente del cuerpo. La evidencia biofísica y neurocardiológica, se desglosa en detalle la investigación pionera de J. Andrew Armer sobre el pequeño cerebro del corazón y su compleja red neuronal. Se profundiza en la física del campo electromagnético toroidal del corazón, citando los estudios del Instituto EarthMat que demuestran su magnitud y su modulación precisa con los estados emocionales. La conexión cuántica y el campo de potencialidad, se presenta la hipótesis central, el resonador axiológico es la interfaz biológica con el orden implicado del físico David Bohm, una dimensión subyacente de la realidad donde el universo existe como un todo indiviso y enredado. Argumentamos que el estado de coherencia cardíaca, medible a través de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, VFC, es el mecanismo biofísico que permite al sistema individual minimizar la entropía interna y resonar con el campo de información no local, el campo de la potencialidad universal. Capítulo 4. El transceptor biológico, el cronista, el mapa y el motor. Se redefine el rol del cerebro con una precisión funcional. Utilizando el modelo dual del Sistema 1/Sistema 2, del Premio Nobel Daniel Kahneman, demostramos que la intuición es la manifestación por excelencia del Sistema 1, rápido, holístico, sin esfuerzo, mientras que el cerebro lógico, Sistema 2, es el mecanismo lento y deliberativo que se activa después para analizar, validar y traducir la percepción intuitiva. El cerebro no genera la intuición, la traduce, a menudo de forma imperfecta, al lenguaje de la razón. Se introduce la metáfora del cerebro como cronista, registra lo que ya sucedió, cartógrafo, dibuja el mapa para llegar a la visión, y motor, ejecuta las acciones necesarias. Capítulo 5. La psique, el observador silencioso y el acto de gnosis. Este capítulo aborda la ontología del yo,
como el sujeto irreductible de la experiencia, el prerequisito lógico que la ciencia materialista no puede explicar pero que toda experiencia humana confirma. La certeza intuitiva no es la señal del resonador ni el análisis del transceptor, sino el acto de reconocimiento de esa señal por parte de la psique. Se define la gnosis como un estado de conocimiento no dual, donde el observador, psique, reconoce la cualidad de la señal, del resonador, como idéntica a la verdad misma, un acto que trasciende la laboriosa cadena de la inferencia lógica. Parte 3. La resonancia en acción, estudios de caso de la historia. Capítulo 6. La visión del físico, Albert Einstein y la percepción de la simplicidad. Un análisis profundo de la metodología de Einstein, que él mismo describió como una búsqueda de la simplicidad y la armonía. Sus famosas afirmaciones de que la intuición es el único bien valioso, y que su intelecto no jugó prácticamente ningún papel en el descubrimiento, se toman como descripciones literales de su proceso. Se enmarcan sus experimentos mentales, Gedanken Experiment, no como actos de lógica, sino como estados de profunda calibración del resonador, un silenciamiento deliberado del transceptor para poder sentir la coherencia y la elegancia de una ley universal. La década posterior que dedicó a la formalización matemática de la relatividad general se presenta como el trabajo monumental del transceptor para descomprimir el paquete de datos holístico que su resonador ya había recibido en un instante. Capítulo 7. El arquetipo del genio, Nikola Tesla y la ingeniería de la visión. Se examina el caso de Tesla como el paradigma de la percepción intuitiva en su forma más pura y espectacular. Sus detalladas descripciones de recibir inventos completos en visiones funcionales, hasta el punto de poder probarlos mentalmente, identificar fallos y corregirlos antes de construir un solo prototipo, desafían cualquier explicación basada en el mero procesamiento de datos almacenados. Se argumenta que este fenómeno es la demostración de un resonador con una sintonización casi perfecta, capaz de recibir no solo un concepto, sino un plano completo y detallado desde el campo de la potencialidad. El transceptor de Tesla no inventaba, en el sentido convencional, actuaba como una interfaz de renderizado holográfico para una información ya recibida. Capítulo 8. El compás del inversor, George Soros y la percepción somática del riesgo. Este capítulo traslada la teoría al mundo pragmático de las altas finanzas. El legendario inversor atribuye su éxito a su capacidad para actuar basándose en señales de dolor físico que preceden a las crisis del mercado. Este es un caso de libro de texto de la hipótesis del marcador somático del neurocientífico Antonio Damasio. Se analiza como la firma de disonancia de un sistema complejo y desequilibrado, el mercado financiero, era percibida por su resonador y traducida en una señal somática inequívoca, dolor de espalda. Esta señal era un dato de alta fidelidad que alertaba a su psique de un peligro inminente, mucho antes de que su transceptor pudiera analizar la miríada de variables económicas para llegar a la misma conclusión. Su famosa teoría de la reflexividad se presenta como el brillante intento de su transceptor por modelar lógicamente los bucles de retroalimentación que su resonador ya percibía directamente. Parte 4. La disciplina de la sintonización. Capítulo 9. El arte de la escucha, un marco para el discernimiento. Una guía práctica y matizada para el individuo moderno. Se establece una taxonomía clara para diferenciar la serena certeza de la intuición, la señal del resonador, del ruido del transceptor, el miedo, la codicia, el sesgo de confirmación, el pensamiento desiderativo. Se ofrece un marco de discernimiento basado en las cualidades fenomenológicas de la señal. La verdadera intuición es expansiva, tranquila, no emocional en su núcleo, carece de urgencia o necesidad egoica y se presenta como una certeza holística, no como un argumento fragmentado. Capítulo 10. Protocolos de calibración, ingeniería inversa del estado de gnosis. Un manual de prácticas biofísicas, no espirituales, diseñadas para mejorar la coherencia cardíaca y aumentar la sensibilidad intuitiva. La práctica de la coherencia, guía detallada de las técnicas de respiración rítmica del Instituto EARTMAT, explicadas como un método para regular la VFC y optimizar la función de la antena. La generación activa de valor, meditaciones de gratitud y compasión presentadas como herramientas para afinar proactivamente el campo del corazón a las frecuencias de la coherencia. La sintonización con la naturaleza, análisis del efecto de los baños de bosque, Shinrin-yoku, y la exposición a campos electromagnéticos naturales en la regulación de la VFC. El silencio del transceptor, la meditación no como un escape, sino como el acto disciplinado de reducir el ruido del cerebro para mejorar la relación señal-ruido y poder percibir con claridad la señal del corazón. Capítulo 11.
de la intuición a la acción, la danza sagrada entre el compás y el mapa. La culminación de la teoría en una praxis de vida. El objetivo no es suprimir el transceptor, sino restaurar la jerarquía funcional correcta. La intuición, resonador, provee el qué y el por qué, la visión, la dirección, el verdadero norte. La lógica, transceptor, provee el cómo, la estrategia, la planificación, la ejecución. Este capítulo enseña cómo, una vez que la certeza intuitiva ha sido recibida y verificada, debemos emplear todo el poder de nuestra mente analítica para manifestar esa visión en el mundo. Es la integración final del compás, corazón, y el mapa, cerebro. Epílogo, el advenimiento del Homo resonans. La próxima etapa de la evolución humana no será tecnológica, sino consciente. No será el Homo deus transhumanista, un transceptor glorificado conectado a la nube, sino el Homo resonans, el ser humano cuya conciencia opera desde un estado de resonancia coherente entre su psique, su resonador y su transceptor. El auge de la inteligencia artificial, el transceptor perfecto, no es una amenaza, sino un catalizador evolutivo. Nos obliga a cultivar la única facultad que no puede ser replicada, la capacidad de percibir directamente la verdad. La crisis global actual es una crisis de disonancia. La única solución viable es una evolución colectiva hacia la coherencia. Este libro no es meramente una teoría, es el manual de instrucciones para esa evolución. Por Anderson Enox Morillo Guzmán.